Hoy vamos a pintar salamandras utilizando el sargento de Combat Patrol. ¡Hola pintores! ¡Y bienvenidos! Hoy vamos a pintar un capítulo que me lleváis bastante tiempo pidiendo. En el vídeo de hoy vamos a pintar salamandras y para ello vamos a volver a tirar otra vez del coleccionable Combat Patrol. Os voy a mostrar paso a paso cómo pintar este capítulo de marines espaciales para que podáis aplicarlo a vuestro ejército y además al final vamos a hacerle una base bastante chula. Pero antes de entrar en faena os tengo que pedir por favor que si al final el vídeo os mola me dejéis un buen like y un comentario diciendo qué os ha parecido. ¡Venga, al turrón! Empezamos dando una capa de imprimación negra en spray. Agitamos bien el bote y damos ráfagas cortas y alejadas para evitar los grumos y pegotes. Esta capa de imprimación va a ser lo que haga que después la pintura se nos agarre bien. Fíjate que yo tengo la miniatura dividida en submontajes para que me sea más fácil llegar a ciertas zonas, pero tú si quieres puedes pintarla teniéndola montada entera desde un principio. Para empezar a darle color, lo primero va a ser con el aerógrafo darle una capa con Dirty Red de AK Interactive. El rojo es un color complementario del verde, el cual ya me habéis visto usar en otros vídeos, como por ejemplo en el de la Guardia de la Muerte o en el de Los Ángeles Oscuros, así que va a quedar bastante bien con el verde que vamos a aplicar después y vamos a generar bastante contraste y riqueza cromática. Dale un par de capas finas construyendo poquito a poco hasta que obtengamos un resultado limpio y suave. Después vamos a coger blanco y vamos a empezar a dar luces volumétricas. Intenta apuntar con el aerógrafo desde arriba para que aparte de volumétricas sean cenitales. Intenta crear focos de luz con bastante contraste entre las zonas rojas y las zonas blancas e intenta llegar al blanco puro para así generar bastante contraste. Aquí no tengas prisa y ve construyendo poquito a poco para poder tener un resultado y una transición suave. Y ahora para el tono verdoso de estos marines vamos a utilizar verde bosque de Express Color de Vallejo. El truco es ir dando capitas muy finitas, dejando que se sequen una tras de otra a lo largo de toda la miniatura, con lo que vamos a conseguir un verde muy intenso en las zonas blancas y en las zonas rojas, al ser una pintura semitransparente, lo que vamos a crear es bastante contraste, por lo que he dicho antes, el rojo y el verde son complementarios, con lo que vamos a tener unas sombras muy profundas y muy saturadas. Lo dicho, ve dando capas finas poquito a poco, que al principio no se va a notar, pero al final vamos a tener un verde muy chulo. Y ahora, para darle el toque de gracia y que tenga un verde todavía mucho más vivo y mucho más intenso típico de los salamandras, vamos a coger verde lima de AK Interactive y con el aerógrafo vamos a dar un puntito más de luz en las zonas más iluminadas. Este verde además tiene un poquito de amarillo, por lo que le va a dar un pelín de calidez y le va a dar bastante saturación. Además, como nota aparte, llevo un tiempo probando los acrílicos de AK Interactive y la verdad es que funcionan bastante bien con el aerógrafo porque tienen un pigmento muy pequeñito pero muy saturado, lo cual hace que al aplicarlo con el aerógrafo salga bastante limpio y suavecito. Lo siguiente va a ser pintarle las sombreras y para ello simplemente vamos a coger negro y vamos a darle un par de capas finas sobre toda la superficie. Como estamos pintando la parte interior que está delimitada por los remaches de las sombreras, va a ser bastante fácil pintarnos sin salirnos. Dale un par de capas finas para tener un resultado suave. En cuanto este negro esté seco, vamos a aplicarle las calcas. Pero para ello vamos a volver antes al aerógrafo para darle una capa de barniz brillante. Con esto vamos a suavizar la superficie, haciendo que así la calca se adhiera mejor y quede más pegada a la superficie. Después recortamos la calca, la sumergimos en agua para que se humedezca y que se separe del cartón donde está. Aplicamos un poquito de fijador de calcas a la zona donde la vamos a poner. La colocamos con cuidado dejándola en su sitio y una vez se haya secado el fijador de calcas, aplicamos un poquito de ablandador de calcas para que la miniatura se reblandezca y se adecue a la zona sobre donde la estamos colocando.
Como este es un proceso que va a llevar un tiempo, lo hacemos ahora lo primero para, mientras se hace, ir pintando el resto de la miniatura y así somos un pelín más eficientes. Ahora sí, vamos a ponernos a pintar la miniatura con el pincel. Vamos a volver a coger negro de nuevo y empezamos a pintar todas las zonas que van a ser negras y metálicas. Fíjate, por ejemplo, en el arma y en todas las juntas de la armadura. Ve dando un par de capitas finas para poder tener un resultado suave. Seguimos aplicando capas base y vamos a coger Rhinoxhide de Citadel, que es un marrón oscuro muy profundo. Vamos a coger este marrón para pintar todas las zonas de tela y de cuero, como las cartucheras y la correa del arma, y todas las zonas que van a ser doradas, como por ejemplo el águila del pecho. Como siempre, aplica un par de capitas finas para poder tener un resultado suave. Ahora vamos a empezar a pintar las zonas de tela y de cuero. Para ello vamos a coger marrón cuero de AK Interactive y voy a dar las primeras luces en las zonas de cuero, valga la redundancia. Simplemente con el pincel voy a dar unos trazos muy finitos para ir generando textura en las zonas que están apuntando más hacia arriba. Cuanto más hacia arriba de la miniatura estén, más voy a aplicar este color, porque así va a ir en sintonía con las luces cenitales que hemos aplicado al principio. Ve sin prisa, construyendo poquito a poco, intentando generar un poquito de textura y haciendo que todos los trazos sean paralelos para hacer que esta textura que estamos construyendo no parezca rara a la vista. Además, voy a utilizar también este marrón cuero en las cartucheras para hacer un perfilado roto, lo cual va a ayudar a generar un efecto de cuero desgastado muy sencillito, pero que va a quedar muy bien para estas zonas. También voy a pintar alguna raya transversal que atraviese estas cartucheras, lo dicho, para ayudar al efecto de cuero. Seguimos con Kaki de Vallejo y voy a hacer lo mismo pero para el sello de pureza. Voy a hacer unos pequeños trazos horizontales para generar más textura y centrándome sobre todo en las zonas que están pintando más hacia arriba. Además, con este mismo Kaki, voy a terminar de dar las luces más altas en las zonas que antes hemos pintado con el marrón cuero. Cuanto más hacia arriba, más vamos a aplicarlo. Vamos a hacer un perfilado roto en estas zonas, pintando también alguna raya transversal para generar textura. Y con este Kaki vamos a hacer otro perfilado roto en las cartucheras, para dar un pelín más de contraste, más de luz y ayudar al efecto del cuero desgastado. Y para acabar con el sello de pureza voy a coger hueso de Vallejo y voy a seguir iluminando. Por un lado voy a hacer un perfilado roto a la tela del sello de pureza y por otro lado voy a seguir pintando líneas horizontales porque así vamos a generar un poquito de textura. Me gusta mucho pintar las zonas de tela con este método porque es bastante rápido, bastante efectivo y no nos tenemos que preocupar demasiado por tener un resultado limpio porque al final va a quedar bastante visual y bastante bien. Además, aprovechando que tenemos este hueso de Vallejo, vamos a pintar las lentes de la miniatura. Con un pincel de detalle fino, pinta la parte que más sobresale, intentando dejar el borde en los recovecos que ya después les daremos más color. Para finiquitar el sello de pureza vamos a coger rojo sangre de AK Interactive y vamos a pintar la parte de la cera que está más hacia afuera. Simplemente ve con cuidado de no salirte dejando el Rhinoxhide en el fondo, aquí ningún misterio. Y un detallito que muy probablemente no se va a ver pero que a mí me apetecía hacerlo, vamos a coger un pincel de detalle fino y con negro vamos a pintar unas pequeñas líneas horizontales en las telas del sello de pureza. Así vamos a simular la escritura. Lo dicho, al final no se va a ver, pero oye, lo mismo sí, quién sabe. Vamos a proseguir perfilando las zonas negras de la armadura. Para ello vamos a coger gris basalto de AK Interactive y con el canto del pincel vamos a pasarlo suavemente sobre las aristas. Así vamos a conseguir un perfilado bastante suave y limpio que va a ayudar a ganar definición en estas zonas negras. Para ayudar a la iluminación cenital, vamos a intentar fijarnos sobre todo en las aristas que están mirando hacia arriba. Seguimos perfilando y vamos a coger de nuevo verde lima. Con este verde vamos a perfilar toda la armadura. Igual que antes, ve con cuidado intentando darle con el canto del pincel cuando sea posible para que te sea más fácil, para poder obtener así unas líneas limpias y suaves.
Aunque este verde lima sea el mismo que hemos utilizado antes con el aerógrafo, ahora al aplicarlo con el pincel va a ser más intenso y por lo tanto se va a ver más, con lo que no vamos a tener la necesidad de utilizar dos verdes distintos para las luces. Y así de paso te ahorras los 3 euros que cuesta un bote de pintura, que no está la economía para muchos trotes. Ahora vamos a empezar a pintar los metales. Para ello vamos a empezar con los dorados. Voy a coger bronce pulido de Vallejo y voy a darle un par de capas finas. Como antes hemos aplicado una capa de marrón, ahora este dorado va a ser muy intenso y muy profundo. Dale un par de capitas finas para poder tener un resultado suave. Y para las zonas metálicas voy a utilizar plata de Vallejo. Quiero utilizar este tono porque es muy brillante y estoy intentando elevar la iluminación de la miniatura. Igual que antes, dale un par de capitas finas que, como estamos pintando sobre negro, va a quedar bastante limpio. Con este metal vamos a pintar todas las zonas metálicas, como por ejemplo las que hay en el arma, y vamos a pintar también algún tornillo suelto que hay en la armadura o en la mochila, con lo cual le estamos dando un poquito más de detalle y definición a la miniatura. Y por supuesto no nos vamos a olvidar de los ojos, vamos a coger rojo flúor de Vallejo y vamos a pintarlos con una capa casi sin diluir. Al utilizar una pintura flúor lo que vamos a conseguir es de manera muy sencilla que parezca que estos ojos están brillando. Y ahora vamos a sombrear la miniatura haciendo uso del lavado Pingwas, pero antes vamos a darle una capa de barniz brillante con el aerógrafo para asegurarnos así de tener una superficie suave sobre la que este lavado va a correr bastante bien. Una vez se ha secado vamos a utilizar este lavado negro de AK Interactive y vamos a pintar todos los recovecos de la miniatura, tanto los de la armadura como las partes negras, metálicas y doradas. No me preocupo demasiado si queda sucio y quedan manchurrones, porque al estar utilizando óleos después esto lo voy a corregir. Una vez tengo pintados todos los recovecos de la miniatura, voy a coger una esponja de maquillaje, voy a sumergirla un poquito en diluyente de óleos o White Spirit y voy a pasarla suavemente sobre la superficie de la miniatura. Así vamos a retirar el óleo que se queda en las partes más superficiales, dejándolo únicamente en los recovecos, con lo cual vamos a tener unas sombras muy profundas, muy definidas y muy limpias. Ve con cuidado retirándolo todo, que ya verás al final qué chulo queda. Y con esto ya podríamos decir que tenemos el tutorial terminado, pero claro, nos falta la base. Y para ello vamos a hacerle una base que pega muchísimo con los hijos de Vulcan. Vamos a hacerle una base de magma. Aquí no me voy a enrollar demasiado, os voy a mostrar el proceso en pantalla porque ya tengo un vídeo en el que os enseño en profundidad cómo hacer este tipo de bases, el cual os dejaré linkado por aquí arriba. Lo que sí os voy a enseñar es cómo he hecho la cabeza del tiránido que está ardiendo. Lo primero va a ser darle una capa general con Rhinoshide para tener el tono base. Después, con Kaki bastante diluido, pinto unas primeras luces sobre la piel del tiránido para que se me genere una transición más o menos suave, aunque no me voy a preocupar demasiado por esto porque tampoco es un punto focal de la miniatura y hay que saber priorizar. Termino de iluminar estas zonas de piel utilizando hueso de Vallejo también muy diluido y para la armadura de Quitina le doy primero una capa con rojo negro y después con rojo fuego termino de pintar las aristas que más salen. Además le voy a pintar la lengua con púrpura hechicero de Vallejo. Y ahora, para pintar la llama y que quede muy brillante, lo primero que vamos a hacer va a ser pintarlas de blanco. Vamos a ir dando capitas finas poquito a poco porque como estamos pintando sobre negro queremos que quede bien y suave sin que nos queden ni grumos ni pegotes, por lo que vamos a tener que dar 3 o 4 capas muy finitas dejando que se sequen entre sí. Una vez se ha secado, con el aerógrafo vamos a pintar de blanco un halo alrededor de estas llamas. Así vamos a simular un poco la iluminación. Y ahora, para darle vida a estas llamas, vamos a coger amarillo flúor de AK Interactive. Vamos a pintarlo con el aerógrafo dando capas finas poquito a poco, lo cual va a hacer que este amarillo flúor acabe teniendo un tono muy brillante, muy intenso y muy vivo.
lo cual va a ayudar a que parezca que estas llamas están brillando. Lo dicho, capas finas poquito a poco, asegurándote de cubrir tanto la llama como la zona que está alrededor. Después cogemos naranja flúor de Vallejo y apuntando desde arriba de las llamas casi sin moverlo ni girarlo, vamos a ir dando capas muy finitas. Con esto vamos a tener un naranja muy intenso en la parte más superior de las llamas, que va a generar un pelín de contraste con el amarillo que está debajo, pero es que además vamos a tener muchísima saturación, muchísima viveza, y así vamos a ayudar a que parezca que estas llamas, aunque me esté repitiendo como el ajo, estén brillando un montón. Ve dando capitas finas hasta obtener un naranja muy intenso. Y el último paso, vamos a coger rojo fuego de Vallejo y desde arriba de las llamas otra vez vamos a dar unas luces muy finitas. Con esto simplemente queremos pintar las puntas. Además, para darle un poquito de ambiente a la miniatura, lo que vamos a hacer es pintar desde abajo con el aerógrafo utilizando este color, dando capitas finas para que se construyan poquito a poco, y vamos a conseguir dos cosas. Por un lado, contraste entre el rojo y el verde, como ya dijimos al principio del vídeo, y por otro lado vamos a homogeneizar la miniatura con la base, que parezca que está integrada y que está siendo iluminada con el magma que viene desde abajo. Ve construyendo poquito a poco, centrándote sobre todo en las partes más inferiores, porque así vamos a obtener de manera muy sencilla un efecto de iluminación que va a hacer que parezca que la miniatura está mucho mejor pintada de lo que en realidad está. Y para terminar de vender este efecto OSL, vamos a coger rojo fuego de AK Interactive, vamos a perfilar todas las aristas que están mirando hacia abajo. Así vamos a terminar de vender el efecto de iluminación, vamos a darle un poquito más de brillo, de contraste, y vamos a hacer que nuestra miniatura sea todavía más chula. Por último, ya solamente nos queda terminar de montar la miniatura y pegarla a la base, pintar el reborde de la base de negro y darle una capa de barniz mate. Así protegemos la pintura y eliminamos cualquier posible brillo que nos haya podido quedar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Si así ha sido, por favor, botoncito de like y compártelo con tus amigos para que le llegue a más gente. Y sobre todo, suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte ningún vídeo más. Como siempre, vamos a dejarlo aquí aparcado, que os veré en el próximo vídeo y os voy a dejar con unos planos épicos de la miniatura para poder ver el resultado final.